En el fondo estás hablando del gobierno. Ya van 2 veces que subrayas que las demandas no son en el Medio Oriente solo las demandas tradicionales. Ni siquiera se trata de revueltas islámicas. Ahora vamos a agravar un problema en el sentido propio, no son fundamentalistas, sino que hay las demandas contemporáneas que derivan de la modernización de la sociedad. Los ninis de allá, los que ni tienen trabajo ni tienen empleo. ¿Tú ves en México un esquema de ingobernabilidad? Yo creo que sí, ¿no? Mira, en Tunisia todo comenzó con un señor que Así que se inmoló. por problema de empleo y salario. Y esto se ha extendido y ha habido esto en otras partes del mundo. La cuestión es, el gobierno tiene que estar encima de las empresas y no subordinado a las empresas. El gobierno tiene que impulsar el salario, porque el salario es la vida de la gran mayoría de la gente. Es la vida. El Exactamente. salario es la vida. Entonces, el objetivo del país debe ser que la gente viva bien, no puede tener como objetivo que la gente viva mal. En los últimos 30 años, el salario en México ha caído. Es el resultado de las políticas. Esas políticas de seguir, es fácil decir, el salario va a seguir cayendo. Se tiene que cambiar a otras políticas. ¿Tú lo ves igual? Sí, definitivamente. Mira, 2/3 partes de la población de México, de acuerdo con un estudio próximo a publicarse aquí de Saúl Escobar, 2/3 partes de la población vivimos de salarios. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Que estos salarios se nos han quedado totalmente atrás, como decimos, y que constituye pues el elemento básico, o deberían de constituir un elemento básico de una visión imaginativa, que es la que yo insistiría, de mediano y largo plazo, que incorpore este tema plenamente. Como lo están haciendo China, que crece a tasa acelerada y no quiere bajar su tasa de crecimiento porque sabe que hay una expectativa incluso de una parte importante de la población que todavía no se ha incorporado a esa clase media consumidora. En México lo que nos está pasando es que si bien hay grupos que están dispuestos a entrar en esa negociación, yo creo que este gobierno y muy recientemente Pero no ven el ejemplo de otros países. pues se ha dedicado no ven lo del Brasil. como decía alguien, a administrar inercias, mal administrar inercias, porque todavía con una gran ¿Y qué se necesita falta de para visión. un cambio? Pues se necesita un cambio De política. un cambio político que permita definitivamente tener entonces, construir esa nueva visión. Yo creo que hay empresarios, yo he platicado con muchos empresarios ahora alrededor de este tema, algunos que han apoyado, inclusive este observatorio del salario en Puebla, que se dan cuenta de este tema. Pero estamos entrampados porque el salario mínimo, por ejemplo, se ha convertido en un indicador cada año, ¿verdad?, de lo que pueden ser los efectos de la inflación. Se le achacan al salario mínimo esos efectos sin darse cuenta que es una parte pequeña del costo total de producción de cualquier empresa. Y en cambio lo que no se realiza es que con buenos salarios se puede dinamizar la economía, el mercado interno y crecer. Nosotros teníamos el tema de la economía de costos, porque así como ahora es mucho más pequeña la parte que se dedica al salario del gasto de una empresa, es mucho más grande el costo financiero. Entonces tú debes darle a la empresa facilidades para que gasten menos en otras cosas. Ahora hay empresas del norte de México que están yendo del otro lado, pues hasta el alquiler le está saliendo más barato. Entonces lo más importante, tú dijiste el salario es la vida, lo más importante para la economía, para el bienestar social, para el futuro del país, para la educación, para el desarrollo en general, es el salario, es a donde más se debe dedicar. Y no estar regateando ahí, vas a cualquier tienda y le preguntas a la gente, que se ve que no tiene mayor entrenamiento ni nada, que cuánto gana, y te das cuenta por qué ganan esos. Es que son empleos que no solamente no están capacitados ni los quieren capacitar, porque son empleos en donde la gente dura un año, año y medio. La precariedad. Son empleos precarios, de bajos salarios, de baja calificación, sin estabilidad laboral, y la gente entra y sale de los empleos sin mejorar y manteniendo esa baja calidad de entrenamiento, de capacitación, esos bajos salarios y esa precariedad. Es un círculo vicioso. Pero hay el narco. Una economía que alienta la precariedad produce bajos salarios, que a su vez produce precariedad. Es un círculo que no puedes romper. Y puedo agregar, hay otra cadena. Históricamente en Estados Unidos tenía altos salarios y esto fue un impulso a sustituir capital por mano de obra que aumentó la productividad y fue el aumento de la productividad que creció la economía norteamericana.
Y al revés, si tú tienes una economía de bajos salarios, no hay un impulso para sustituir tecnología y sigues con una economía Claro. de baja productividad Claro. y sigues en una economía pequeña y una economía de pobreza. Entonces, México puede escoger la ruta de desarrollo de Haití o la ruta de desarrollo históricamente que fue Estados Unidos. Y ahora de los países asiáticos. Y ¿no? los Y de los países países asiáticos. exactamente. Y de Latinoamérica. Y de otros países Curiosamente, latinoamericanos, el alto salario estimula el crecimiento de la productividad y de la economía. Absolutamente. Así, totalmente. Ahora, ¿por qué no ha estallado la caldera? Por una parte, y hay que repetirlo, aunque ya lo hemos aquí, dicho muchas la veces, el migración tema, de Estados Unidos. la migración. La Sí. diferencia de salarios que Así tú es. estudiaste, Exacto. cuando escribiste tu famoso libro, era de 4 o de 5 a 1 la diferencia de salario mínimo con Estados Unidos. Y ahora es de 14 a 1. Así es. Pues claro que la gente se va allá. 40 millones se han ido. Ese es mi cálculo. Eso es lo que calculo yo. 40 millones de mexicanos se han ido. Pero en toda la historia. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio son 9 y medio. Exacto. Desde el 94 para acá. Luego el narco. Cuidado, es el caldo de cultivo del narco, ¿sí? Bueno, y luego la economía informal. Han sido las 3 vías de escape. Cualquiera de las 3 que falle, esto va a ser el Medio Oriente. En Estados Unidos, cuando tú tienes las zonas pobres, las más pobres, hay mucho crimen. Porque es una salida para la gente. Entonces, el mejor combate al crimen es incrementar el nivel de vida de la gente. Así es. Así es. Bueno, yo creo que lo único que resta mencionar es que pues necesitamos un cambio político, un gobierno que gobierne donde el sector público recupere el papel que le corresponde y que es el único que ha mostrado en la mayor parte de los países, ¿verdad? Así es. Que constituye la fórmula. Una fórmula que, claro, que tiene que incorporar a los empresarios, a los trabajadores, cada vez más a la sociedad civil, a los mismos consumidores y a otros grupos. Y para esto se requieren, yo diría, nuevas fórmulas también de concertación social. Hemos hablado muchas veces El nuevo diálogo social. de un nuevo diálogo, de la necesidad de un nuevo pacto social, de un nuevo pacto fiscal, para hacer posible todo este cambio. Pero yo creo que además necesitamos definitivamente nuevos mecanismos de consulta, de negociación, de concertación. Los consejos económicos y sociales son una opción, pero hay muchos otros mecanismos, Porfirio, que se han estado manejando en otros países. Mira, por ejemplo, lo de Brasil. El hecho de que Lula haya sido toda su vida un líder sindical es importantísimo. Así es. Porque él vivió negociando con los empresarios. Y porque él tuvo los mejores salarios de América Latina. Él tenía las industrias metalmecánicas, las industrias automotrices. Entonces él está acostumbrado a hablar con el empresario, no como enemigo, sino como un proceso de concertación viendo a largo plazo el país. ¿Podríamos esperar eso en México? Bueno, en las actuales condiciones políticas lo veo muy difícil. Domina Imposible. una visión en donde... Una ceguera. Que han condenado intelectual y políticamente este país a ser parte de un mercado norteamericano y a ser un paraíso fiscal de la especulación financiera. Entonces, con ese esquema financiero exportador es muy difícil que ellos entiendan la necesidad de un cambio y de construir una economía productiva, como se dijo aquí. Una economía más firme, con un desarrollo industrial, con un desarrollo productivo, con un desarrollo capitalista más complejo, en donde haya ramas industriales que se desarrollen y no vivamos de la importación, exportación y de la especulación financiera. Pero esto no viene de la matriz del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué no era previsible que se iban a venir 15 millones de gentes? Totalmente previsible. Estaba en el tratado. Y además con un agregado, el Tratado de Libre Comercio, lo que también era previsible era matar el campo mexicano. Pero si está escrito con la Así es, reforma del artículo 27. Totalmente. Ahora, lo que Y no lo hemos- cumplió. Lo que sí nos ha faltado, lo que sí no era previsible, es además el haber descansado, como hemos descansado, tremendamente, ¿verdad?, en un 40% de los ingresos fiscales para efectos presupuestales del petróleo. Pero ya se acabó. Pero que ya se acabó. Y por cierto, yo digo un artículo que escribí el día de ayer sobre Medio Oriente, termino diciendo, después de analizar toda la experiencia de Egipto, que conozco bien, que estamos ante una situación en la cual pues nos estamos beneficiando. Hay una
tranquilidad de nuestra economía política, un alivio con el alza en los precios del petróleo que se ha dado con motivo de la situación en Medio Oriente. Pero es un ratito. Exactamente. ¿Pero cuánto va a durar? Yo creo que es el momento de poner las Pero barbas, cada vez que suben las los- barbas a remojar, ¿no? Cada vez que suben los precios del petróleo, desalientan también la reconversión a Porque, esta nueva fuente porque de el energía. petróleo, los ganancias, la renta petrolera se va a las reservas monetarias. Así es. Ni siquiera se reparte, ni se utiliza como inversión pública para infraestructura. No llega a la economía ni de los mexicanos ni la economía real. Se va a fortalecer las reservas, que para fortalecer la paridad con el dólar. Lo cual Siempre es crea... un circuito de especulación financiera. Una última Exactamente. palabra, Jeff, nos están llamando. Es- Una palabra. Mira, el objetivo del país debe ser su gente. Y su gente son gente que viven del salario. Entonces, uno de los objetivos de cualquier país debe ser cómo aumentar el nivel de vida de la gente mediante el salario. Entonces es criminal y contrario al interés de México. Con todas estas aproximaciones a la realidad de México, que ya las cifras internacionales son absolutamente contundentes, Apabullantes. creo que necesitamos desarrollar una conciencia nacional, lo que yo llamo la vía radical. No quiero hacerle propaganda a mi libro, ya bastante lo estoy haciendo en otros foros, pero necesitamos tener la conciencia de que esto o cambia radicalmente o el país va a dejar de existir, o pronto va a ser invadido desde el O extranjero, va a ser Tunisia. o va a ser Tunisia, si bien nos va. Así es. Ya Así dices es. que el mejor Así destino es es. el de Haití, el menos malo. Bueno, México ya tiene menos salarios que Haití actualmente en proporción. No. En crecimiento económico somos el último país de América Latina, ya estamos una décima abajo de Brasil. Bueno, señores, me da mucho gusto que hayan estado aquí. Creo que contribuyeron mucho a la ilustración de la gente y a la presentación de los verdaderos problemas del país que generalmente oculta la mentira oficial y la propaganda de la televisión comercial. Muchísimas gracias.